Bien, entonces un placer muchachos verlos en esta tercera ocasión de nuestro curso de Inglés Básico Nivel 1. Voy a hacer una recapitulación de lo que estábamos estudiando en las últimas dos ocasiones, de lo más relevante, sin ingresar a los detalles, ¿vale? Porque para ver los detalles, digamos que ya tuvimos la sesión y podemos revisarla también en las grabaciones, que de paso, valga decir, están tanto en el Drive como en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Empecemos desde la parte final. En la parte final habíamos dicho que íbamos a crear una actividad que iba a ser una actividad calificable individual en este caso y que esa actividad se iba a enviar a mi correo electrónico. La actividad era un archivo de audio o también conocido como podcast. ¿Listo? Ese archivo de audio, si usted lo quiere, digamos, quiere hacerlo un poco más elaborado, puede presentarse en video. La idea no es tanto que se presente en video, si usted quiere mostrar su rostro genial, es algo sumamente recomendado, pero lo que a mí me interesa más que nada es poder escuchar su voz y que usted pueda vocalizar las temáticas que que se están evaluando. ¿Listo? Así que si usted no se quiere presentar en video, pues no hay ningún problema. Lo que a mí de verdad me funciona, lo que a mí de verdad me interesa revisar, es que usted pronuncie, ¿listo? Genere la gesticulación de la voz. ¿Qué vamos a tener en esta primera actividad, en este podcast? Necesitábamos un saludo. ¿Listo? Entonces, habíamos visto que dentro de las temáticas que estábamos estudiando en la primera sesión de formación, porque esta parte sí fue la primera sesión de formación, habíamos dicho que íbamos a estudiar algunas sus expresiones útiles. Y dentro de esas expresiones útiles, ¿qué más importante que conocer saludos y despedidas? ¿Cierto? Dentro de saludos y despedidas, habíamos visto que depende del contexto, podemos tener saludos formales, saludos neutrales o saludos informales. Y dentro de esos saludos formales, las tres versiones más importantes que nosotros vamos a manejar van a ser good morning, good afternoon y good evening. Good morning hasta el mediodía, good afternoon más o menos hasta las 5 de la tarde, más o menos, y good evening desde las 5 aproximadamente hasta el momento laboral cotidiano que usted maneja. Me invento que usted labore hasta las 8 de la noche, me invento, así que usted llegue, me invento una sesión de trabajo a las 7 8 de la noche, perfecto, el saludo que sea good evening. Evidentemente hay más, ¿cierto? Como nice to meet you, que es cuando uno se presenta por primera vez. Entonces usted dice, mi nombre es Catalina Gómez. Ok, nice to meet you. ¿Sí? Es una manera de responder ese saludo. How are you? How are you doing? O hello. ¿Vale? Ahí estamos respondiendo, de hecho, a la primera pregunta que nosotros mencionamos es el saludo. Posteriormente decíamos que dentro de las presentaciones de las expresiones útiles mejor, también estaban las despedidas. Y dentro de las despedidas habíamos mencionado que las despedidas más comunes eran las que ya conocíamos desde hace mucho tiempo, desde colegio muy probablemente, que eran bye, goodbye y bye bye. Pero había mencionado que hay unas más, como see you, con sus variaciones, take care, de cuídese o cuídate, en este caso de versión formal sería cuídese. Este es sumamente importante, good night, buenas noches, pero de adiós, que no se debe confundir con el good evening, porque también significa buenas noches, pero es un buenas noches de hola, ¿vale? Y el último que les había resaltado había sido have a nice day, have a good day, have an excellent day, una variación de have a good one. ¿Listo? Ahí de hecho estábamos respondiendo entonces a la pregunta, en cuanto al podcast se refiere, al ejercicio del saludo y al ejercicio de la despedida. Good morning, goodbye. Good morning, take care. Good afternoon, see you next time, por ejemplo. Ahí ya tenemos dos opciones y eso es lo que vimos, por ejemplo, para decir, en los saludos y en las despedidas que hacen parte de las expresiones útiles. También habíamos dicho que dentro de los saludos, la manera más común de saludar, al menos por primera vez, era diciendo nuestro nombre. Entonces, mi nombre es Pepe. Y para hablar de ese mi nombre, su nombre, nuestros nombres, íbamos a utilizar los possessive adjectives. ¿Cuáles eran los possessive adjectives?
Habíamos dicho que los possessive adjectives eran my, your, his, her, its, our y their, que el equivalente sería mío, mi, su, nuestro y sus, ¿sí? Porque ese su se repite para usted, para él, para ella y para el perrito, ¿vale? Esos posesivos decíamos que se llamaban possessive adjectives primero porque generan una posesión. Le pertenece a alguien algo que podemos poseer, relaciones afectivas, objetos y características muy propias e intrínsecas de nosotros. Y se llaman adjectives porque esas posesiones que nosotros tenemos podemos describirla. Entonces, su cuñado, ok, ¿podemos describir a su cuñado? Sí, su cuñado es inteligente y delgado. Perfecto. ¿Listo? Esos possessive adjectives, que aquí ya habíamos visto varios ejemplos, el que nos va a interesar es este. My name is. Mi nombre es. Solamente name es el nombre, pero si quisiéramos dar en nuestro nombre completo, un solo nombre, un solo apellido, diríamos My full name is Andrés González. Nada más. Y ahí estaríamos respondiendo a la tercera parte ya de manera aleatoria de nuestra presentación, porque cuando decimos una autopresentación estamos solicitando un nombre y un apellido. My name is Fernando González. Esa es la versión más formal. ¿Es la única manera de presentarnos? No, pero porque podríamos utilizar el verbo to be, que lo vamos a ver hoy, pero esa es una de las opciones. ¿Qué más habíamos estudiado la primera ocasión? La primera sesión de formación habíamos dicho también que esos possessive adjectives se van a contrastar con otro tipo de posesivos, que eran los possessive pronouns. Y la diferencia estribaba en que los possessive pronouns reemplazan un sustantivo que había sido mencionado con anterioridad. En lugar de, por ejemplo, teníamos para algo mío, estas son mis llaves, perdón, son estas mis llaves, are these my keys? La respuesta de mi pareja podría ser, o de mi tía, o de mi sobrino, o de mi cuñado, no importa, serían no, those are mine. Mire que el mine está reemplazando a las llaves. ¿Sí? Esos son los possessive pronouns, porque están reemplazando a un sustantivo que ya había sido mencionado con anterioridad. Si no ha sido mencionado con anterioridad, pues queda como de patas arriba hacer el cambio, ¿cierto? Hacer el reemplazo. Bien, después de esto era más informativo, pero hace parte de la guía de aprendizaje. Después de esto, en la sesión número 2, que fue la sesión inmediatamente anterior, dijimos, bueno, necesitamos conocer el alfabeto. ¿Para qué necesitamos conocer el alfabeto? Pues porque lo vamos a utilizar para hablar de correos electrónicos, porque un correo electrónico lo podemos deletrear. Para también deletrear nuestros nombres, porque a veces nuestros nombres se escriben de una manera que no necesariamente es la que creemos. Por ejemplo, John tiene sus variaciones, ¿cierto? También para relacionar palabras que son difíciles para nosotros, como por ejemplo, me invento cómo se escribe skyscraper, ¿cierto? Para eso habíamos dicho que necesitábamos el alfabeto. Decíamos también que el alfabeto, al igual que en español, tiene capital letters y lowercase letters, o sea, mayúsculas y minúsculas. También conocidas como capital letters, también conocidas como uppercase letters, y las lowercase letters, también conocidas como small letters. Aparte de eso, dijimos que esas se dividen en consonantes y vocales. A, E, I, O, U para vocales, B, C, R, D, M y demás para consonantes. También habíamos hecho un paralelo entre esas letras, porque esas letras a veces no se comprenden bien, porque, o mejor, a veces suelen confundirse en la pronunciación en muchas ocasiones y por eso hicimos un paralelo. ¿Sí? Las vocales sobre todo se confunden entre la A y la I. Y habíamos dicho que una manera de recordar una letra en particular era relacionando una palabra que iniciase con esa letra, ¿cierto? Por ejemplo, A of angel, o por ejemplo, M of monkey, o Z of zoo. Habíamos dicho eso, ¿sí? Inclusive habíamos visto algunos ejemplos. También habíamos mencionado que hay algunas letras en el alfabeto inglés que no aplican, no es que no existan,
Sí existen en el mundo, en el universo cósmico, pero no aplican en nuestra lengua, en este momento del relato. Y esas letras eran las vocales tildadas, la diéresis, la cedilla y la ñ. No es que no tengamos acentos en inglés, los tenemos. Lo que pasa es que no los escribimos, ¿sí? Nosotros no hablamos plano en inglés, ni en español, ¿cierto? O sea, no hablamos de una manera monótona. Y en cuanto a la ñ, aquí tenemos un inconveniente, porque si la ñ no existe, no aplica en inglés mejor, pues esa ñ con los apellidos se va a modificar y la vamos a utilizar con el primo hermano más cercano, que era la letra N, ¿sí? Así que el apellido de Peña, por ejemplo, cambiaría por Pena. El apellido de Castañeda cambiaría por Castaneda. El apellido de Núñez cambiaría por Núñez y así sucesivamente. Una vez teniendo el alfabeto, decíamos que podíamos responder a la pregunta de How do you spell something? ¿Cómo deletreamos algo? Aquí uno de los ejemplos, de los varios ejemplos de respuesta a ello podría ser, me invento, cell phone is spelled, el celular se deletrea así, o this word is spelled, esta palabra se deletrea de esta manera, o I spell it, yo lo deletreo así, ¿sí? O simplemente en este caso de nuestro ejemplo, habíamos dicho como vamos a deletrear nuestro nombre y nuestro apellido, decíamos por ejemplo con Pepe Pérez, Pepe is spelled P-E-P-E and Perez is spelled P-E-R-E-Z. ¿Sí? Y aquí habíamos respondido pues 4 cositas que nos corresponden a la primera evidencia. Nos faltan otras 3. Nos falta hablar de la edad, del número telefónico y de la cuenta de correo. Procedemos a hacer el recorderis de lo que hicimos. Para hablar de estos 3 temas necesitábamos los números y habíamos enfocado nuestros esfuerzos a entender como mínimo y principalmente a los números cardinales, porque habíamos dicho que tenemos números cardinales por un lado y números ordinales por otro lado. Decíamos que los números ordinales los íbamos a utilizar principalmente cuando hablamos de fechas. En español decimos marzo 4, en inglés diríamos algo así como marzo cuarto. En español decimos algo así como febrero 18. En inglés diríamos el 18avo de febrero o febrero 18avo, depende de cómo lo quiera decir, ¿sí? Quitando la cuestión de las fechas, donde más utilizamos números ordinales, el resto de tiempo casi siempre lo vamos a utilizar con números cardinales. Habíamos visto cómo utilizar esos valores, esas cifras, hasta los valores de 1000, ¿sí? Pero lo que nos interesaba más, sobre todo para el aspecto de la evidencia, era llegar hasta 100, hasta el 100, ¿vale? Dentro de, una vez conocidos los valores entre 0 y 100, podíamos responder a la pregunta de cuál es nuestro número telefónico. My phone number is, y aquí estamos utilizando los posesivos, ¿sí? Porque es my, me pertenece. My phone number is, y siempre con los números telefónicos se tiene el hábito de deletrearlo cifra por cifra, dígito por dígito mejor, ¿sí? No como en español que decimos 314, 525, 1917, me invento ese número, sino 314, no me acuerdo qué le dije, 323, 1879, me invento, ¿sí? Dígito por dígito, unidad por unidad, ¿sí? My phone number is. Y aquí respondemos pues a al siguiente pedacito del audio. ¿Cuál es su número telefónico? Bueno, my phone number is 300-999-7777, ¿cierto? Pero también habíamos dicho que cuando tenemos números repetidos, 00, 88, 555, 9999, por ejemplo, lo podíamos esto resumir diciendo double, doble, triple, triple, quadruple, cuadras 4 veces algo, ¿no? 5 veces algo es poco común, puede darse, pero digamos que es muy raro. Si 4 dígitos iguales es extraño, 5 pues es aún más difícil.
Si, por ejemplo, nuestro número telefónico fuese 300-555-6666, podríamos decir, my phone number is 300-555, quadruple, no me acuerdo qué número le dije, 7, supongamos que sea 7, ¿sí? Y ahí estaría respondiendo a la siguiente al siguiente criterio del audio, su número telefónico. No tiene que ser el número telefónico real, puede ser inventado, puede ser incluso un número fijo. Perfecto, ya depende de usted. Lo que me interesa es que usted lo vocalice. ¿Listo? Seguidamente nos pedía el audio una cuenta de correo electrónico que no tiene que ser la real, puede ser una inventada y está perfecto. Pero antes de hacerlo, también podíamos con los números responder a la pregunta de What's your age? ¿Cuál es su edad? Y recuerde que nosotros siempre para hablar de la edad utilizamos el verbo to be. I am 25 years old, 31, 56, 98, etc. Esto siempre con el verbo to be. Nos faltaba entonces el último pedacito, los correos electrónicos. La pregunta típica que podríamos formular es, What is your email address? Cristina. Cristina, ¿cuál es su número, su cuenta de correo electrónico? ¿Eh? Y aquí vamos a resumir todo lo que hemos visto, porque aquí podemos deletrear, aquí podemos incluir números, obviamente vamos a incluir letras, pero vamos a agregar cositas más. Y vamos a agregar el punto. Y habíamos dicho que el punto, dependiendo del contexto, se iba a llamar de 3 maneras diferentes. Si estamos en un dictado, que creo que todos vivimos eso cuando éramos chiquitines, ¿cierto? En primaria, ¿sí? En un dictado siempre dicen, por ejemplo, y vivieron felices para siempre, punto, punto seguido, punto aparte. Ese punto se va a llamar period o se va a llamar full stop. Primer caso. En el segundo caso, ese punto se va a llamar point cuando hablemos de matemáticas. Así que tenemos 7.8 millones de pesos en nuestra cuenta de ahorro de manera conjunta. Ok, we have 7.8 million pesos. Ah, que el número pi es 3,14. 3.14, porque el punto no se distingue entre el punto de 1000 como el punto de millones, como el punto de decimal. De las dos, de todas las maneras, se va a llamar point, ¿vale? Por lo menos en nuestro contexto. Y el que nos servía el punto que funciona para los correos electrónicos y de paso para páginas web, se llama dot. Así que si entramos a la página www.betowa.edu.co, esa página web se llamaría www.betowa.edu.co. ¿Cierto? ¿Qué más necesitábamos en un correo? La arroba. La arroba la vamos a llamar at. Facilísimo. Seguidamente nos hace falta el dominio, ¿cierto? El, el dominio iba a ser el nombre de la cuenta de la empresa que administra nuestro correo electrónico, ¿sí? Que se llama Gmail, que se llama Hotmail, que se llama Yahoo, que se llama empresasdelesquina.com, que se llama Cena, que se llama Coltabaco, bueno, lo que sea, ¿cierto? Eso iba a ser el dominio que no depende de nosotros, pero también tenemos el usuario, que eso sí lo creamos la mayoría de las veces nosotros o lo crean por nosotros. El dominio va a tener una terminación. .gov de government, net de network, las redes, education, la parte educativa, military, todo lo que tenga que ver con las Fuerzas Armadas, comercial, organization, las organizaciones, ¿no? Y nos faltaba una última cosita de los correos, un último carácter extraño, el underscore y el hyphen. El underscore, también conocido como el guión bajo, y hyphen o su alter ego dash, que para nuestro caso va a ser lo mismo,
el guión normal. Y aquí es donde decimos, bueno, how do you spell your username? ¿Cómo deletreas su usuario? Porque el dominio, lo que va después del arroba, que es arroba hotmail, arroba gmail, arroba yahoo, ¿cierto? Eso es relativamente fácil porque es muy conocido. Pero el usuario no tanto. Y decíamos que, por ejemplo, si este es el usuario que yo tengo y no lo sé escribir porque no conozco todavía muy bien los sonidos de las palabras, pues una versión fácil es deletrearlos, ¿sí? Letra por letra, dígito por dígito, carácter por carácter. En este caso, my email address, my username is spelled, mi usuario se llama, se deletrea mejor, pro dot gamer underscore boy hyphen o dash, cualquiera de las dos es válida, 89, por eso habíamos aprendido números también, at example.com. Y esta responde pues a la pregunta de cuál es su cuenta de correo electrónico. Y ese es el ejemplo o esa es la evidencia, la actividad que íbamos a calificar en esta primera ocasión. Aquí hemos visto pues en las sesiones 1 y 2 las temáticas que nos sirven para desarrollar esta tarea. Ya habíamos dicho inclusive un ejemplo, porque no tiene que ser largo. Si le sale largo, perfecto, pero si le sale cortico de unos 30 segundos, también está muy bien, siempre que tome en cuenta todo lo que se le solicita, ¿no? Por ejemplo, good afternoon, my name is Pepe González. Pepe is spelled P-E-P-E, and González, Gonzales. I am 25 years old. My phone number is 300-999-7657. My email address is pepe@gmail.com. Thank you very much. See you next time. Mire que no es muy largo, ¿cierto? Es sumamente cortico. Lo que tal vez usted se va a demorar en hacerlo es en corregirlo las veces que sean necesarias, ¿no? Lo que sí también le voy a pedir, y le había mencionado, es incluir el guión de su actividad, ¿vale? Para yo saber cómo lo está usted llevando a cabo, ¿vale? Esa, habíamos dicho, es la primera tarea que tenemos y aquí ya hicimos un recorderis de todo lo que habíamos visto en las sesiones 1 y 2. Habiendo dicho eso, pasemos a la sesión número 3, que es la que nos compete el día de hoy. Vamos a mencionar verbo to be, muy sencillo, algo sumamente fácil. Igual este es nivel 1, ya cuando usted esté en nivel 2, pues evidentemente las cosas serán un poquito más interesantes, complejas, difíciles, comillas difíciles, porque esto no es tan complejo, pero sí tiene un hilo conductor, ¿cierto? Sucede que el presente simple, por metodología, se estudia de manera separada el manejo del verbo to be por un lado y el manejo de verbos como correr, imaginar, olvidar, saltar y demás por otro lado. Porque es que el presente simple tiene en cuenta las dos situaciones, ¿sí? Lo que pasa es que cuando hablamos de cero estar, estamos hablando de algo muy, muy, muy amplio. Y por eso por metodología se estudia de manera separada. Pero las dos cositas hacen parte de un todo, ¿sí? Eh, y sucede que lo que vamos a ver en este momento del relato es el lado A del presente simple, el manejo del verbo to be, que es muy similar, increíblemente semejante a cómo funciona también en español. Procedemos pues primero a ver el por qué lo estudiamos. El por qué lo estudiamos es muy parecido al español. Porque lo estudiamos para hablar de ubicaciones. Estamos en Pasto, estamos en Bogotá, estamos en Nueva Delhi, estamos en Irlanda del Norte, bueno, lo que sea. La ubicación, al igual que en español, funciona en inglés. También la vamos a... Ejemplo, we are at home, we are in the office. Estamos en casa, estamos en la oficina, ¿sí? Por una. Habíamos dicho hace rato, ojo con la edad.
En español decimos yo tengo tantos años, ¿cierto? O Cristina y Daniela son hermanas y tienen 7 años, bueno, porque son gemelas, ¿cierto? Perfecto en español. En inglés no. En inglés recuerda que utilizamos el verbo to be. Y diríamos, por ejemplo, Adriana is 15 years old. Adriana tiene 15 años. Y está perfecto. ¿Qué más podemos utilizar con el verbo to be? En español decimos, Cristina está casada, Mario está soltero, Daniela y Orlando están divorciados. Y mire que ese estar funciona en español y por eso mismo también funciona en inglés, porque recuerda que el verbo to be significa ser estar. Estados civiles. Por ejemplo, ¿Are you engaged? ¿Está usted comprometido o comprometida? Puede que sí, puede que no, no lo sé. Relaciones, relaciones afectivas, relaciones, por ejemplo, de amistad, de noviazgo, de familiaridad, ¿cierto? Relaciones con su mascota, perfectamente válido. Todo eso es una relación, ¿sí? Relación laboral. Por ejemplo, usted dice, esa persona es mi jefe. He or she is my boss. Ah, sí, la persona que saludé es mi primo hermano. Me invento. He or she is my brother, sister, cousin, lo que sea. ¿Cierto? Ah, sí, te presento. Este es mi mayor orgullo, es mi mascota, no lo sé. This is my cat, por ejemplo. ¿Sí? Y esa es una relación afectiva. ¿Vale? Ah, al igual que en español. Es mi hermano, es mi tía, es mi pareja, es mi cuñado. Todos son relaciones afectivas que funcionan en inglés y en español. ¿Qué más podemos utilizar en español? Sentimientos, emociones. Usted está alegre, está cansada, está triste, etcétera. Esos sentimientos, emociones también funcionan en inglés. Christian is exhausted after exercising. Cristian está agotado después de hacer ejercicio, por ejemplo. ¿Qué más podemos decir en español? Apariencia. Apariencia que viene con la personalidad. Apariencia, lo que le entra por los ojos, personalidad, lo que le entra a través del contacto, ¿cierto? En español diríamos, Cristian es alto, apariencia física, y es inteligente, personalidad, porque lo sabemos solamente con el contacto, si no, no lo sabemos, ¿sí? Al igual que en español, en inglés también funciona. Christian is tall and smart, ¿cierto? El ser alto e inteligente. Apariencia física y personalidad funcionan con verbo to be. ¿Qué más podemos utilizar? La hora. ¿Qué hora es? It is 7 o'clock. It's 9:45 p.m. It's a quarter to 6. Todos ellos son opciones del tiempo con verbo to be. Son las, es, falta tanto, ¿no? En español también funciona decir es tal hora o son las tales horas. Algunas expresiones adicionales no funcionan con verbo to be en español, pero en general sí funcionan. ¿Qué más podemos mencionar en español? Las ocupaciones. Su hermano es abogado y su tía es arquitecta. They are professionals. Ellos son profesionales. ¿Sí? En español y en inglés nos funciona hablar de ocupaciones. ¿Y qué nos funciona también en español? Hablar de nacionalidades. Usted y yo somos colombianos. We are Colombians. ¿Sí? Entonces note que para lo mismo que me sirve el verbo to be en español, ubicación, estado civil, relaciones afectivas, apariencia física, personalidad, emociones, el ahora, las ocupaciones y las nacionalidades, para todo eso que nos funciona en español, para lo mismo nos funciona en inglés. La única cosita a tener en cuenta, el único asterisco, el único detallito, es la edad, porque cuando hablamos de la edad necesitamos hablar de verbo to be en español, en inglés, perdón, y verbo tener, to have sería en español. ¿Sí? Es como la única diferencia, pero el resto no, no hay diferencia, o sea, es prácticamente lo mismo.
Para eso es para lo que nos sirve. La pregunta que se nos viene a continuación es, ¿cómo funciona? Porque sabemos para qué lo estudiamos. Ya lo vimos, ya lo acabamos de ver. Lo mismo que para el mismo motivo por el cual lo utilizamos en español. Ahora la pregunta es, ¿cómo funciona? ¿De qué manera lo estructuramos? Es muy sencillo. Al igual que en español, la organización es igualita al español. Si usted dice, por ejemplo, Tania es mi hermana, la organización sería Tania is my sister. Una persona que realice una actividad o una persona que no realice una actividad. Ahorita vuelvo con más detalles de este pedacito. Daniela no es, vamos por acá con ejemplos, colombiana, es brasileña. Daniela is not Colombian, she is Brazilian, por ejemplo. Y vamos con una ocupación. Al igual que en español, es su hermano arquitecto, porque no me acuerdo si era arquitecto o era ingeniero civil. Is your brother an architect? Note cómo la organización es exactamente igual en español como en inglés. ¿Sí? Y ahí di un ejemplo de nacionalidad, de ocupación y creo que de relación afectiva. Creo. Bien. Así es como funciona la versión afirmativa, negativa y pregunta, que ahorita las veremos un poquito más en detalle. Aquí decimos somos o estamos o son o están o es, está o soy o estoy, ¿cierto? Ese es el verbo to be, porque necesitamos a alguien que sea yo, que sea usted, que sea su hermana, que seamos nosotros, que sea su gatico, que sean sus abuelitos o que sea su tío, que realicemos alguna acción. Y esa acción es el ser inteligente, por ejemplo, o estar en el universo, siendo una parte importante del mismo, ¿cierto? Ese ser estar, en español lo tenemos como soy, estoy, eres, estás, es, está, son, están, somos, estamos, sois, estáis, que no lo utilizamos porque no estamos en España y es muy raro escucharlo en Latinoamérica, pero existe 12 opciones diferentes. Nosotros, en cambio, en inglés somos un poco más... tenemos un atajo, es algo más cortico. Yo lo vamos a utilizar el verbo to be como todos los plurales van a utilizar el verbo to be conjugado como are. O sea, son, están, somos, estamos, sois, estáis. Y para Fernandito o él, Camilita o ella, y el perrito o it, he, she, it, el verbo to be se va a llamar is. Sumamente sencillo. De 12 opciones que tenemos en español, 12 opciones, en inglés solamente tenemos 3. Es mucho más corto, es mucho más fácil, es mucho más sencillo. Y aquí es donde viene la cuestión. Si queremos decir que algo es verdadero, piensa en español. Necesitamos a alguien que sea algo o a alguien que esté en algún lado. ¿Sí? Nosotros estamos en casa. We are at home. Por ejemplo, nosotros somos jóvenes. We are young. Sus abuelos son dedicados. They are, o sea, your grandparents, o sea, ellos, they are, le dije dedicados, ¿no? Dedicated. La misma organización que tenemos en español, la tenemos en inglés. Asterisco. Acuérdese que el verbo to be, como viene conjugado, para diferentes personas, ese verbo to be también puede hacerse más chiquitín, se puede contraer, porque el verbo to be, o mejor dicho, la cultura, lo que busca siempre es como reducir el tiempo, ¿sí? Reducir el espacio innecesario. Es parte cultural de los países de habla inglesa, ¿sí? Sobre todo del mundo americano. Esa cultura se traduce en el idioma. Y por eso en el idioma tenemos contracciones.
Y a veces hay palabras que cuando nosotros hablamos, no las pronunciamos a pesar de que sí existen. Es como cuando yo le había dicho see you, ¿sí? Ese see you en realidad es la contracción de I will see you, ¿sí? Lo que pasa es que culturalmente lo reducimos porque se entiende que es una promesa de que yo voy a verlo a usted en un momento en el futuro. I will see you, nos vemos, ¿sí? Pero es una versión cultural. Esto es lo mismo. Las contracciones son parte cultural. Y en esa versión, I am sería I'm. Para los plurales sería ¿sí? Your, their, we're, por ejemplo. Y para todos los demás, o sea, hombre, mujer, animal, s, o sea, his, she's, its. ¿Que no le gusta esa pronunciación? Vale, haga la versión larga. I am, you are, he is, we are, she is, they are, it is. Depende de usted cómo lo quiera mencionar. Vale aclarar que en un contexto formal lo mejor es no utilizar contracciones. Lo mejor. Se puede, pero es preferible no hacerlo. En contexto sumamente formal, ¿no? En contexto de calle, pues, no worries. Y vamos a la versión negativa. Decir que algo no es cierto, que es una farsa. Para decir que algo no era verdad, decíamos que en español hacemos un agregado a lo que teníamos anteriormente y decimos no. Tania no es mi novia, Tania es mi esposa, me invento. Cristina no es arquitecta, Cristina es abogada. Daniela no está comprometida con Felipe, Daniela está comprometida con Julián, me invento. Ese no que agregamos en español, lo agregamos en inglés después del verbo to be y la organización es prácticamente la misma. Habíamos dicho un ejemplo por acá de de tiempo. En tiempo, no son las 8 en punto. It is not 8 o'clock. La apariencia física. Gustavo no es rubio. Gustavo is not blonde. Personalidad. Mariana no es perezosa. Mariana is not lazy. Y así sucesivamente. Note cómo la organización en español es prácticamente la misma que en inglés. Lo único que cambia es el orden entre el ser estar y el no. En español es no es, no está. En inglés es is not, are not, am not. ¿Sí? Ese es el único detallito. Hace ratico dijimos, las afirmaciones se pueden contraer. Bueno, las negaciones también. I am not puede mencionarse como I'm not. Is not puede mencionarse como isn't o is not. Y are not puede mencionarse como aren't o are not. Ejemplos de los tres. Digamos que sea la versión alto. I am not tall o I'm not tall. ¿Cuál? La que a usted le guste. Christian is not Brazilian. Christian isn't Brazilian. Christian's not Brazilian. Y para los cuñados, ok, ellos, they aren't, ¿qué podemos decir? They aren't, bueno, a personalidad, mal geniados, bad tempered. They're not bad tempered. They are not bad tempered. Misma cuestión en español que en inglés. Y usted acuérdese que en preguntas, para hacer una pregunta, decíamos en español, hacíamos una reorganización de palabras, ¿no? ¿Está usted bien? ¿Están sus tíos contentos con su nuevo apartamento? ¿Es su pareja, no sé, empleada del sector público? Me invento que sea cierto. Al igual que en español, ese es, son, están o estamos va al inicio de una pregunta. En inglés pasa lo mismo. Necesitamos saber si estamos o somos nosotros o ellos
o Cristina, o Daniel, en algún lugar o haciendo algo. Ejemplo. Bueno, ya le dije varios ejemplos, ¿no? Are you? Are you in your office? ¿Está usted en su oficina? Una ubicación. Is your brother underage? ¿Es su hermano menor de edad? Are your cousins engaged? ¿Están sus primos comprometidos? Pues no entre ellos, ¿no? Pero me entiende. Un estado civil. Y note cómo el verbo to be va al inicio de la pregunta, al igual que en español. Valga decir que esas preguntas pueden ser un poco más amplias. Y ese ser más amplias puede ser a través de preguntas largas, que lo veremos en otra ocasión, quizás en otro nivel. Después miraremos eso. Pero por ahora preguntas cortas necesitamos solamente conocer eso. ¿Sí? Nos hace falta una cosita antes de irnos por el juego. ¿Cómo respondemos a esas preguntas cortas? Vamos a responder, al igual que en español, con un sí o con un no. Porque no podemos decir, ¿es su hermano, está su hermano sirviendo en el ejército? No podemos decir, ay, vea, él tiene 19 años, él es inteligente. Y pues no me está respondiendo a la pregunta, ¿cierto? Ahí solamente hay opción de sí o no, no hay más. Así como lo podemos decir, vea, ¿usted por qué estudió, no sé, ingeniería civil? Sí, no tiene sentido, ¿cierto? Es incoherente. Por eso mismo, pues cuando hablamos de preguntas cortas solamente hay opción de sí o no. ¿Cómo funciona esto? Bueno, con un sí, simplemente es yes, la persona que hace referencia y el verbo to be. Si la persona es hombre, mujer, animal, el verbo to be, como habíamos mencionado, se llama is, por eso decimos is. Yes, she is. Yes, he is. Yes, it is, por ejemplo. Si fuésemos nosotros, we are. Si fuese yo, I am. ¿Sí? Y si en cambio fuese una versión negativa, vamos a cambiar ese yes por una doble negación. No y not, al principio y al final respectivamente. Si estoy diciendo que yo no soy colombiano, no, I am not Colombian. Si estamos diciendo que nosotros, usted y yo, no estamos en nuestra oficina, trabajamos juntos, no, we are not. Si estamos diciendo que Marianita no tiene mayoría de edad, no, she is not, y así sucesivamente. ¿Vale? Es relativamente sencillo, nada del otro mundo, es bastante fácil, pero de todos modos no está de más que le peguemos una ojeadita a la parte gramatical a través de juegos, porque esto se aprende con ejercicios, ¿cierto? Vamos con el ejercicio de verb to be. Listo. El juego está ya en el chat. Excuse me.
esperaré hasta las y 58. Si no hay participantes, dejaré el ejercicio en el chat de WhatsApp. ¿Listo? Bien. Voy a dejar el ejercicio en el chat de WhatsApp, ¿vale? Y voy a proceder con el otro ejercicio. Lo voy a explicar y también lo voy a dejar en el chat de WhatsApp. ¿Listo? Porque este es más de conversación que otra cosa. ¿Qué hay que hacer en estos tres primeros, entre estas tres primeras columnas? La opción 4 y la opción 5. Bueno, la opción 4 no es tan necesaria en este momento del relato. La opción 5 sí podría ser una aparición funcional, pero lo que interesa aquí es desarrollar estas primeras tres columnas como mínimo, ¿vale? ¿Qué debemos hacer? En las affirmatives, lo que debemos completar es la frase que tengamos aquí con la opción correcta del verbo, ¿sí? En este caso podríamos decir, tenemos tres opciones. She is intelligent, she are intelligent o she am intelligent. La pregunta es cuál de las tres opciones es la coherente. Para observar, para conocer cuál es la respuesta correcta, le damos barra espaciadora y para regresar al menú principal, le damos la tecla escape o al botoncito ESC. ¿Qué vamos a hacer en las columnas de negative? En las columnas de negative vamos a hacer algo semejante. Vamos a poner am not, si soy yo, is not, si es hombre, mujer, animal, are not, si es alguna versión plural. ¿Listo? Para conocer si usted lo hizo bien, vamos a darle barra espaciadora y corroborar con sus respuestas. Y para volver al menú principal, le damos a la tecla escape. Y en preguntas, ¿qué debemos hacer en preguntas? Simplemente agregar el verbo to be, que sea correspondiente, coherente en función del contexto. ¿Cuáles tres opciones tenemos? Are, am e is. ¿Cuál de las tres es válida en el contexto? Ya depende de usted. ¿Listo? Mirará la respuesta dándole barra espaciadora o saldrá dándole la tecla escape. Y la última categoría, pronombres, lo vamos a dejar en standby. La última categoría, unscramble, lo que usted debe hacer es reorganizar las palabritas que están aquí, ¿cierto? At home no se cambia, your mother no se cambia, is sí y el signo de pregunta. Debe crear una pregunta en este caso, o una negación, o una afirmación, dependiendo del contexto, que sea coherente, válida, funcional, según lo que estemos construyendo. ¿Listo? En este caso, como es una pregunta, el verbo to be vendría al inicio de nuestra pregunta. ¿Vale? Este ejercicio lo voy a dejar en el chat para que lo completen todos en casa. ¿Listo? Porque es un poquito largo y la mayoría en este momento no está presente, entonces prefiero que lo desarrollen en casa y proceder a un ejercicio adicional, a una temática adicional. Y es algunas aplicaciones del verbo to be. La primera aplicación es hablar de nacionalidades, países y nacionalidades, ¿cierto? Respondiendo a la pregunta de Where are you from? ¿De dónde es usted? ¿Sí? Usted puede responder si estamos en el contexto colombiano, todos somos colombianos. I am from Bogotá, I am from Medellín, I am from Buenaventura, puntos suspensivos, ¿cierto? O I was born, yo nací en tal lugar. I was born in Pereira, I was born in Bogotá, I was born in Barranquilla, Manizales, Santander de Quilichao, puntos suspensivos. Leticia, ¿sí? Pero si lo llevamos a un contexto más amplio, contexto muy internacional, ¿cierto? Estaríamos requiriendo ya países y nacionalidades. Si tomamos en cuenta el contexto más chiquitín,
ciudades colombianas, perfecto. I am from, soy de tal ciudad. I was born in, nací en tal ciudad. Está perfecto. Pero si ya queremos hablar de contextos internacionales, porque ahí sí ya funciona un idioma, no tiene mucho sentido que hablemos con otro colombiano en un idioma diferente al español, a menos que sea una comunidad indígena, ¿cierto? El inglés, en cambio, sí lo vamos a utilizar con personas de otros países. Por eso es necesario conocer algunas nacionalidades. Algunas nacionalidades, sobre todo europeas, que es lo que tengo en este momento, pues la mayoría de países tiene su nombre, mmm, su nacionalidad y en muchos casos un idioma propio, ¿cierto? En muchos casos, la nacionalidad y la manera de decir el idioma es igual. Y en muchos casos, los idiomas se comparten entre diferentes países, ¿sí? Por ejemplo, we are from Colombia, we are Colombians, and we speak Spanish. We are from Peru, we are Peruvian, we speak Spanish, ¿sí? O we are from Chile, we are Chileans, and we speak Spanish. Mire que la lengua se comparte en muchos de los casos. No siempre, pero en muchos casos, ¿sí? Mm, cada país, por ejemplo, entonces tendrá su nombre, que no necesariamente es el mismo del español. A veces funciona, a veces no. Y su nacionalidad. Voy a enfocarme en unos tres o cuatro nada más. Por ejemplo, Italy, la versión país. Italian sería la nacionalidad. ¿Y qué hablan ellos? Italian. Facilísimo, ¿no? ¿Qué sería, por ejemplo, Bélgica? Belgium. Ellos son Belgian y ellos hablan French. Voy a meterme con el otrico. Britain, Gran Bretaña, they are British o English y ellos hablan English. Y aquí voy a hacer un asterisco muy cortico. Hay una diferencia entre Gran Bretaña, Reino Unido e Inglaterra, que a veces no se entiende muy bien, ¿cierto? Gran Bretaña es mejor dicho, empecemos con Inglaterra. Inglaterra es un solo país que comparte una isla con otros dos países. Es el que normalmente conocemos por los partidos de fútbol, de la Euro o de los campeonatos mundiales. Cuando este país se une con los dos vecinos a la izquierda y arriba del mapa, ese es la Gran Bretaña, porque ahí comparten una isla tres países, que son Gales, Inglaterra y Escocia. Y cuando esa isla grandota se une con Irlanda del Norte, que su proceso histórico pues tiene sus cositas, ahí ya estamos hablando de el Reino Unido. Sucede que usted probablemente eso lo escuche sobre todo en contextos tipo lo que pasó hace algunos poquitos años sobre el Brexit, por ejemplo, en donde también los ingleses dijeron, no, nosotros no queremos ser parte de la Unión Europea, ¿cierto? Y entre esas, pues estuvo una dificultad entre los irlandeses y los de Irlanda del Norte, ¿cierto? Porque ellos decían, no, nosotros no queremos volver a tener conflictos en nuestra isla. ¿Sí? Y queremos ser parte de la Unión Europea. Entonces, ese tipo de cositas a veces uno no lo entiende por los términos que son un poquito diferentes, ¿no? Pero esa es la diferencia. Inglaterra es un solo país que comparte una isla con otros dos países. Cuando estamos hablando de esos tres países que están en una misma isla, estamos hablando de la Gran Bretaña. Y el Reino Unido es esa isla grandota más Irlanda. Hay términos un poquito adicionales, pero digamos que esos son los tres más comunes, ¿no? Bueno, de todos los países que hay entre 196 y 203 países, 193 y 206 países, perdón, pues el que nos interesa a nosotros, el más importante, que es en donde nosotros estamos viviendo, pues es Colombia. Y aquí podemos responder de dos maneras. Hace ratico lo habíamos mencionado. I am from Colombia, soy de Colombia, desde la versión país o desde la versión nacionalidad.
soy chileno, soy argentina, soy uruguayo, soy boliviano, soy americano, lo que sea. En nuestro caso, el más importante, I am Colombian. ¿Sí? Hay muchas más nacionalidades, pero digamos que esta es la que más nos interesa. Y como hay muchas nacionalidades y no tiene sentido verlas todas a los 200 países que hay en el mundo, pues una de las mejores maneras de recordar países y nacionalidades es a través de ensayo y error. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio en el que se mencionan muchas nacionalidades y muchos países alrededor del mundo. No están todos, porque serían demasiados, pero sí están algunos poquitos. ¿Listo? Lo vamos a hacer durante 3 minutos. Es súper cortico. Les voy a compartir el link del juego en el chat. Y procedo a mencionar cómo funciona el escenario. Ya lo habíamos visto el escenario en una ocasión anterior, pero está de más que lo conozcamos nuevamente, ¿no? Vamos a responder correctamente las preguntas que nos aparezcan en pantalla durante 3 minutos. Y una vez respondamos 3 preguntas, vamos a recolectar la mayor cantidad de piedras preciosas que sea posible. ¿Listo? O en su defecto, caritas felices. Y vamos a evitar todo lo que nos quite el dinero, que son huesitos, laticas, cabezas de pescado, botas sucias y demás. ¿Listo? Habiendo dicho esto, 3 minuticos para el ejercicio.
Okay, this is the end of the exercise. Muy bien, ahí vimos en el ejercicio algunos países y algunas nacionalidades más comunes en el mundo. Ahí muy probablemente le salieron países como México, Rusia, Colombia, entre varios otros que hay en el mundo. Así que congratulations to H in the second place and to Ana María in the first place. Well done. Bien, tenemos entonces el segundo ejercicio. Ya sabemos entonces cómo decir cuál es su país, cuál es su nacionalidad. Si queremos hablar de un contexto más local, regional, vamos a decir I am from Leticia, I am from Cartagena, ¿cierto? O I was born in Bucaramanga, perfectamente válido, pero ya en un contexto internacional es más común decir soy de Colombia o soy colombiano, a menos que seamos de otro país, ¿no? Soy de Ecuador, I am from Ecuador, I am Ecuadorian, o soy de Venezuela, I am from Venezuela, I am Venezuela, soy de Venezuela, soy venezolano, ¿no? Otra aplicación de verbo to be, ocupaciones. Y esta es la última parte del día de hoy. Cuando hablamos de las ocupaciones, también utilizamos el verbo to be porque nosotros decimos soy arquitecto, soy ingeniera, soy estudiante. ¿Por qué el término ocupaciones, por cierto? Porque el término ocupaciones es mucho más amplio que decir empleos. Entendemos que un empleo es 100% remunerado, ¿cierto? Mientras que una ocupación puede incluir esas actividades que nosotros realizamos que no necesariamente incluyen una remuneración económica. Puede ser una remuneración social, puede ser algo más psicológico, perfecto, pero no necesariamente incluye dinero. Una ocupación incluye, por ejemplo, un voluntariado que no genera ingresos económicos o el ser estudiante que tampoco genera ingresos económicos en la mayoría de los casos. ¿Sí? Aquí podríamos utilizar, por ejemplo, utilizando solamente verbo to be, decir, what's your occupation? ¿Cuál es su ocupación? Sabiendo que esa persona trabaja. Pero si está estudiando, what's your major? ¿Cuál es su carrera? ¿Cierto? Y cuál es su especialización? ¿En dónde está enfocando sus esfuerzos académicos? Por mencionar verbo to be, porque también podríamos preguntar, pensando en presente simple, ¿qué hace usted por su vida? What do you do for a living? ¿O qué hace alguna otra persona? What do they do for a living? Pero como estamos en verbo to be todavía, por eso me estoy enfocando solamente en estas dos. Y mire que podemos decir I am, eh, o we are, o they are, psychologists, students, lawyers, engineers, hablando de profesiones, ¿sí? U ocupaciones mejor. I am a nurse, soy enfermero o enfermera. I am a student, soy estudiante. I am an accountant, soy contador, entre otras posibilidades. O podríamos decir, bueno, estudio tal cosa, we study this. O trabajamos en tal lugar. I work at that. Estudiamos ingeniería. We study systems engineering, por ejemplo. O trabajamos en la alcaldía. We work at the office mayor, en la oficina del alcalde. Supongamos que es cierto. ¿Sí? Esto pues lo podemos utilizar en las ocupaciones con verbo to be, pero también en el manejo un poco más global, en el presente simple utilizando otros verbos. ¿Sí? Sucede que nosotros en ocupaciones tenemos muchas ocupaciones, ¿sí? Hay unas que son muy específicas de una rama, ¿cierto? Como por ejemplo un lawyer, como por ejemplo un paramedic, que por ejemplo un architect, ¿sí? Pero hay otras profesiones que se generan a través del verbo. Cuando nosotros tenemos un verbo, por ejemplo, drive, y le aumentamos ER,
en muchas ocasiones creamos la profesión, la ocupación. Drive, conductor, conducir, perdón, driver, conductor. ¿Sí? Otro, por ejemplo, study, tendríamos el verbo estudiar, student, a partir del verbo generamos la versión de estudiante. Otro, por ejemplo, play, jugar, player sería jugador, independientemente del tipo de juego que realice. O, por ejemplo, teach, enseñar, teacher, el enseñante o profesor. En muchas ocasiones, para crear una profesión, tomamos un verbo y le aumentamos ER. ¿Siempre es así? No, pero sí en muchos casos. ¿Vale? Paint, pintar, painter, el pintor. Podemos a través del verbo crear la profesión. Siempre no, pero sí en la mayoría de los casos. Algunos ejemplos adicionales, por ejemplo, son muy parecidos con la imagen. La imagen nos puede ayudar mucho a entenderlos, ¿cierto? Dentist, el dentista o la dentista. Nurse, el enfermero o la enfermera, porque no tenemos género cuando hablamos de las profesiones. Doorman, el botones de los hoteles. Businessman, un empresario, o businesswoman, la empresaria, ¿cierto? Porque hay empresarios y empresarias. Soldier, el soldado. Police officer, el agente de policía, ¿cierto? Scientist, el científico, muy parecido al español. Reporter, el reportero, la reportera. The nun, sí, la monja. Mechanic, muy parecido al español, el mecánico. Lifeguard, el salvavidas de las piscinas y de las playas, ¿cierto? Build, construir. Builder, el constructor. Y así sucesivamente. Si usted es contador, contadora, por ejemplo, sería accountant, por ejemplo. Si usted es ingeniero, ingeniera, engineer, con cualquiera de sus opciones. Si usted es, por ejemplo, un agente de turismo o va a trabajar en la parte de turística, sería tourist agent o tour agent, por ejemplo. ¿Sí? Depende de lo que esté haciendo, pues tendrá una profesión específica. ¿Vale? Como hay muchas opciones, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas ocupaciones, vamos a hacer un ejercicio que es muy intuitivo, que se ocupa de mirar algunas de las ocupaciones más frecuentes, comunes, que tenemos en inglés. ¿Listo? Y en general en la vida cotidiana. Vamos a hacer este ejercicio con el mismo escenario. ¿Listo? Y lo vamos a hacer nuevamente durante 3 minuticos porque el ejercicio es bastante corto y bastante sencillo. Listo. El link del ejercicio está en el chat. Pero si usted prefiere ingresar a través del código QR, el código también está disponible en pantalla. Bien, empezaremos en 10 segundos. ¿Listo? El escenario ya lo conocemos, así que no hay necesidad de explicar nuevamente el escenario, pero sí podemos, así que lo vamos a omitir. ¿Listo?
Okay, let's go. Okay, this is the end of the game. So, in the third place, we have no one. In the second place, we have Ana Maria. Good job. And in the first place, we have Jay. Congratulations. Muy bien. Este es el fin de este ejercicio. Y con este ejercicio mmm, podemos hacer el fin, realizar la finalización de esta temática del día de hoy. Para la próxima sesión, muchachos, vamos a completar el manejo del verbo to be haciendo una referencia, haciendo una relación a las descripciones de apariencia física y personalidad de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a describir a nuestro círculo de amigos. ¿Listo? Para esto vamos a necesitar revisar una cosita que nosotros tenemos en el Drive. ¿Listo? Esto toma un poquito de tiempo, sobre todo por la parte de vocabulario. Yo los vídeos los voy a revisar nuevamente. Yo los voy a reproducir la próxima sesión, pero no voy a frenar en ningún momento. Les pido que para este fin de semana, antes de que revisemos la sesión del día lunes, los revisen estos vídeos, ¿vale? Que explican o mencionan algo de vocabulario relacionado con la parte de personalidad de una persona, valga la redundancia, y la apariencia física de una persona. Aquí van a ver vocabulario muy interesante, bastante práctico, bastante útil, que nos va a servir para describir a las personas. ¿Por qué le pido que lo revise en casa?
para que usted tome apuntes del vocabulario más relevante para usted, porque habrán muchas palabritas que sean desconocidas para usted, ¿vale? Estoy seguro de que van a haber muchas palabras que usted no conozca. Así que la idea de la próxima sesión es que retomemos mucho del vocabulario que hay acá, ¿sí? Que espero usted lo revise de manera recurrente en este caso, ¿sí? Para que usted el día lunes tenga una mayor fortaleza en términos del vocabulario, de los conceptos. Nuevamente, sí vamos a ver los videos que les propongo, pero sí el objetivo es que usted los mire detenidamente para que tome apuntes del vocabulario más relevante o desconocido para usted. ¿Listo? Esa información, ¿dónde está? Bueno, el Drive usted lo tiene en el correo que yo le envié el primer día de formación, pero también usted tiene el acceso a Drive en el grupo de WhatsApp. Usted se mete a la parte donde dice información del grupo, listo, y ahí va a tener el acceso del Drive. ¿En dónde está la información que yo le comento? Bueno, la información está en nivel 1, en la carpeta material de apoyo, y dentro de la carpeta material de apoyo, el documento que se llama Adjectives. Ahí están los dos links de YouTube que le recomiendo revisar con detenimiento. Ese vocabulario lo vamos a necesitar. ¿Listo? Entre más vocabulario tengamos, mayor posibilidad de generar descripciones y de mejor eh, posibilidad de dar explicaciones de retroalimentación, descripciones de lo que nosotros queremos a otra persona. ¿Sí? Entonces el objetivo es ese, que ampliemos, enriquezcamos nuestra manera de hablar. ¿Vale? Con esto, muchachos, habiéndoles mencionado la tarea de esta ocasión, no es obligatoria, no tienen que enviarme ninguna evidencia, pero sí les pido que la revisen. Con esto cerramos la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su participación. Si hay alguna duda, inquietud, pregunta, solicitud, PQR, con todo gusto la respondemos en este instante. Y antes de que me olvide, si necesitan completar el listado de asistencia, se los comparto aquí en el chat. El mismo listado de asistencia está en el Drive. ¿Listo? ¿En dónde encuentran ese listado de asistencia? Usted abre el Drive que yo les compartí y en el documento final se llama link de asistencia. Usted abre ese link y solamente tiene que completar su nombre y la fecha del día de hoy. Con eso que usted complete es más que suficiente. Igual solamente están esas dos preguntas. ¿Listo? Listo, muchachos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes tal vez? Bien, no hay preguntas, entonces les agradezco mucho su participación. Nos vemos el lunes, misma hora, mismo canal. En un ratico les comparto los dos juegos que les había prometido en el chat de WhatsApp y les comparto también la grabación del día de hoy. ¿Listo? Un placer verlos, muchachos. Les deseo muchos éxitos y un gran fin de semana. Chao, chao.